Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. A ver, colócate bien el micro. Ahí estás. No sé si dime algo. Dime buenas tardes. Hola, 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 hola. genial, Javier. Oye, te he convocado hoy, Javier Fernández Arribas, director de Atalayar, para hablar un poquito y brevemente del asunto del gasto en defensa. Mañana el Partido Popular lleva a la mesa del Congreso su propuesta para que eso sea discutido en el seno del Congreso de los Diputados, no en reuniones así sueltas y de media hora con cada grupo político. ¿Cómo puede abordar España este asunto tan mollar y tan urgente que se ha convertido en una prioridad dentro de la Unión Europea para cada país de la Unión Europea? ¿Tenemos posibilidades de afrontar ese gasto tan descomunal, Javier? Posibilidades, claro que las hay. No es una cuestión solo de dinero. Por supuesto, el dinero es importante. Yo diría que es una cuestión de conciencia y de cultura de defensa. Eso es lo más complicado que tenemos ahora mismo en España, donde, junto con otros países europeos, pero nosotros que no sufrimos las grandes guerras mundiales, no tenemos una conciencia, no conocemos exactamente lo que supone ese tipo de grandes enfrentamientos y, por tanto, vivimos en la periferia del continente europeo pensando que las amenazas que se ciernen no van con nosotros. Sin embargo, cuando tú miras hacia el sur, hacia el Sahel, las injerencias de Rusia, cómo Mali tiene drones y nuevas armas que están utilizando en el norte contra los tuaregs, también contra Mauritania, intentando desestabilizar toda esa región con los grupos terroristas, te das cuenta de las amenazas que tenemos por nuestro flanco sur, que no son Marruecos, precisamente al revés, y entonces tendríamos que tener una mayor conciencia y o cultura de seguridad y defensa para saber que sin seguridad y sin defensa no hay ni libertad ni democracia. Pero claro, eso es una cuestión de años y que debería, bueno, tratarse con honestidad, sin cálculos electoralistas y diciéndole a la ciudadanía la cruda realidad, ¿no? Tú cuando ves ahora mismo todo lo que es la amenaza de Putin por un lado, la desestabilización del norte de África, muy posible, más todo lo que está ocurriendo en otros lugares del mundo, te das cuenta de que cualquier cosa que pasa en cualquier lugar del mundo nos afecta y que no se trata de tener muchos carros Leopard, no, se trata de tener la seguridad y defensa que necesitamos, y no solo nosotros, sino nuestros aliados dentro de la OTAN, que afortunadamente estamos dentro y que tenemos que desarrollar, e insisto, no solo con dinero, sino también con una pedagogía desde los colegios, desde los jóvenes, desde las universidades. Yo creo que sería, y esto ya sé que me van a criticar mucho, yo creo que sería necesario un servicio cívico militar obligatorio entre 3 y 6 meses, no solo para enseñar a pegar tiros, sino para enseñar otras muchísimas cosas que necesitan tener nuestros jóvenes. Mezclar a nuestros jóvenes de distintas comunidades autónomas, algo que los que tenemos algunas canas hemos hecho, y era muy positivo que jóvenes que del norte se mezclaran con los del sur, los del este con el oeste, etcétera, etcétera. Total, bueno, me estoy enrollando demasiado, Javier. Yo creo que, claro, Muy que es interesante esto posible último que has dicho. y por otro lado, muy necesario. Estás hablando de recuperar una suerte de mili, por así decirlo, aunque sea reducida, pero claro, esto es una opinión polémica que, como sabes, tú tienes. Estás hablando de recuperar la mili. ¿Es eso incluso más importante que comprar más tanques, como dices? Bueno, yo abogo por recuperar un servicio cívico-militar. O sea, no solo militar. Por supuesto que hay que enseñar a nuestros jóvenes, mujeres y hombres, el manejo de las armas, lo que son los sistemas de armas, lo que es la táctica, lo que es la estrategia, lo que es una disciplina, lo que son una serie de principios y valores, pero también primeros auxilios, el tener toda una serie de educación, una serie de principios, el respeto a las instituciones, el conocimiento en profundidad de la Constitución, el tener unas relaciones de respeto y de solidaridad entre todos los españoles de verdad. O sea, yo creo que ahí, por supuesto, la educación está en las familias, en casa, luego la formación está en los colegios, pero luego hay un episodio cuando estás en una edad
Yo creo que entre los 17 y los 24 años, que el tener un servicio cívico-militar obligatorio vendría muy bien para poder crear esa conciencia, esa cultura y sobre todo para dar explicaciones de lo que realmente se está cerniendo en el mundo, lo que es la cruda realidad, lo que Vladimir Putin nos está amenazando, y no solo Vladimir Putin, porque a lo mejor resulta que si Donald Trump sigue por las sendas que está siguiendo, con unas decisiones que se acercan mucho a una autarquía que nada tiene que ver con la democracia en los Estados Unidos, algo que quizá también estemos sufriendo en algún país europeo bastante cercano a nosotros, pues resulta que necesitamos tener una serie de pensamientos, principios, valores solventes a la hora de saber que la libertad, que la democracia, que el Estado de Derecho, que la economía de mercado, que lo que son las democracias liberales, que tanta estabilidad y prosperidad hemos disfrutado desde la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues hay que defenderlas, porque hay muchos elementos populistas, autoritarios, que ahora mismo han conseguido el poder en demasiados países, en demasiados lugares. Algunos también están aspirando a ello desde la derecha y desde la izquierda. Y yo creo que ahora mismo el sentido común, lo que es el esfuerzo, el sacrificio, el progreso de verdad, está muy amenazado por una serie de intereses absolutamente mezquinos de unos políticos que lo único que quieren es mantenerse en el poder a toda costa y están utilizando cualquier argucia para intentar engañar a la gente, ¿no? Javier, dos preguntas que sabemos que tienes prisa. Rápidamente, ¿ves factible en un corto periodo de tiempo la creación de un ejército europeo potente, capaz? Y segunda pregunta, ¿está la sociedad española preparada para eso, para enviar soldados, por ejemplo, a un conflicto europeo como puede ser Ucrania? Ahora mismo hay una unidad que se llama el Eurocuerpo, que lleva funcionando bastantes años, donde es un germen, ¿no? Pero vamos, una unidad como esa habría que potenciarla bastante más y en un año podría estar más o menos operativo. Hablar de un ejército europeo operativo, capaz y que sea eficaz, nos va a llevar mínimo como 10 años, sobre todo porque un ejército no es solo lo que sale en las películas de pegar tiros y el bueno, etcétera, etcétera. O sea, un ejército necesita una logística, una capacidad operativa, unos transportes, unos sistemas de armas, informática, evitar los ciberataques, controlar el espacio, la inteligencia, la información. Eso ahora mismo es un conglomerado que precisa de miles de millones de euros, pero no solo en 4 años. Porque ¿cuántos años lleva Estados Unidos gastándose más de 500.000 millones de dólares en su presupuesto de defensa? Pues muchos años, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Estados Unidos tiene la capacidad y la industria que tiene. Aparte de que Europa, si cada país quiere llevar adelante su industria, como pretende Francia, no iremos a ningún lado. ¿España está preparada? Yo creo que si a los españoles nos hablan con la claridad y con la honestidad con la que se nos debería hablar, claro que estamos preparados, y nuestras Fuerzas Armadas, a pesar de tener recursos muy limitados, las misiones internacionales que está desarrollando en todos los países en los que ha participado, su grado de eficacia, de operatividad y de satisfacción y de éxito ha sido altísimo. O sea, en Afganistán, en Irak, en Líbano, en Bosnia, en el Índico, hay innumerables casos donde las Fuerzas Armadas españolas están dando un nivel muy, muy alto, reconocido no solo por Naciones Unidas o la Unión Europea, sino también por otros países como Estados Unidos, Reino Unido, que tienen unas Fuerzas Armadas con muchos recursos y de un gran nivel. Muy bien, pues querido Javier Fernández Arribas, gracias por estar con nosotros en las tardes de Es Diario y hasta la próxima. Que tengas una buena tarde. Encantado. Buenas tardes para todos.